Hola, buenos días, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien. Vamos a hablar de la segunda parte de la conferencia de los materiales. Hoy le toca el turno a los materiales, a la clasificación de los materiales entre sintéticos y eh, naturales. Bueno, vamos a hablar un poco de esto. Recuerdan que en la clase anterior decíamos que la importancia de elegir los materiales, porque en esta etapa del tratamiento, tanto el estudio diagnóstico que ustedes han realizado hasta el día de la fecha, de la persona, la recogida, todo lo que corresponde del método científico, la recogida de datos, les va a servir para establecer los objetivos del tratamiento. Y en esta etapa, donde nosotros planteamos ya, hicimos en nuestro estudio diagnóstico, planteamos los objetivos del tratamiento, en lo siguiente es la planificación del tratamiento. En esta etapa es la elección, se da la elección de los materiales y cómo van a realizar ustedes la órtesis plantar para su paciente. Entonces, el conocimiento de los tipos de materiales que tenemos disponibles en nuestro país es muy importante porque es parte de la planificación del tratamiento. Entonces, si hacemos el hilo conductor, que es el método científico, tenemos, en primer lugar, asistió el paciente con una problemática. Nosotros nos planteamos una hipótesis. A partir de esa hipótesis hicimos la recogida de datos por anamnesis, por exploración física, por síntomas observamos el calzado y ahora establecimos objetivos, ya tenemos un paneo general de nuestro paciente y ahora lo que estamos haciendo es planificar el tratamiento. En la etapa de planificación de tratamiento, tanto el diseño de la órtesis plantar como la elección de los materiales es fundamental para obtener esos objetivos o ese efecto terapéutico del que estamos deseando. Entonces vamos a hacer dos grandes clasificaciones de los materiales, también en este punto aclaro que es, este Power es un resumen del texto que yo les envié la semana pasada, por lo tanto el texto lo tienen que leer y tienen que sacar sus propias conclusiones. Comenzamos. Cuando clasificamos los materiales según su origen, los clasificamos en naturales y en sintéticos. Los materiales naturales nos encontramos de uso en ortopodología el corcho, el cuero, el caucho, los metales y el látex. Y la clasificación de materiales sintéticos, si bien son muchos los materiales sintéticos que tenemos disponibles, los vamos a dividir en tres grandes grupos para fines didácticos. Tenemos los polímeros, que abarcan un gran número de materiales, las resinas, que también son polímeros, pero tienen comportamientos distintos, por lo tanto los hemos puesto en otro grupo, y las siliconas, de las cuales ya hemos hablado en el primer cuatrimestre. Y no vamos a profundizar más. Entonces vamos a hablar un poco de los materiales naturales. El primer material natural que nos encontramos es el cuero, que por años y años ha sido utilizado en la elaboración de órtesis plantares. Es un material que tiene excelente flexibilidad, gran resistencia a la tracción y a la fatiga. Entonces, cuando nosotros vamos a plantear el tratamiento de nuestro paciente, que por ejemplo, por ponerles un ejemplo, gasta o desgasta mucho en la zona del primer dedo, podemos pensar que, o rompe las zapatillas en la zona del hallux, podríamos pensar en poner un material tal vez de cuero o un derivado sintético del cuero, porque tiene gran resistencia a la tracción y a la fatiga y tiene buena flexibilidad. Y además es un material que es poroso y transpirable. Tiene un desgaste ligeramente superior a la de los plásticos, pero no es tanto. Y los derivados sintéticos del cuero son el acetato de celulosa, la tela celulósica, el nitrato de celulosa, salpa, que han sido creados para mejorar alguna de estas cualidades de los cueros. Entonces, bueno, resumen de cuero. Tiene de las propiedades flexibilidad, resistencia a la tracción y bajo nivel de estrés, poca fatiga del material.
La densidad es superior a la de los plásticos, quiere decir que en el mismo grosor no, a ver, al revés, en el mismo, las mismas propiedades que podemos obtener con un grosor de 3 milímetros de cuero, podríamos utilizar 1,5 milímetros de plásticos para las mismas características. Bueno, vamos al segundo material, que es el látex, que es un elastómero. Se obtiene de una planta, es el sangrado de un árbol, la savia de un árbol, que después de haberlo obtenido mediante un recipiente donde cae esta savia, se lo estabiliza con un químico, que es el amoníaco. Se emplea también, el látex es mucho más empleado para la fabricación de elementos de las ortesis plantares, como las olivas o las taloneras, y también se utiliza para realizar descargas selectivas. No tiene muchas propiedades, no es un material con buena memoria, y tiene una alta tasa de fatigabilidad. Y el látex también se puede emplear cuando está, antes de haber sido sometido al tratamiento químico, cuando está en líquido, se puede utilizar para la confección de las plantillas. Y tiene sus propiedades muy similares a las de la piel. Pero de todos modos este proceso es bastante complejo y ya no se utiliza tanto. Esta imagen que ven acá abajo es el mismo proceso que se realiza con la savia. Se hace un corte en la corteza del árbol, de ahí se obtiene la savia que cae al recipiente. El mismo proceso es realizado con el caucho, que también es un elastómero que es transpirable y tiene mucha resistencia a la compresión. En ortesiología se utiliza mucho para cuando tenemos que realizar alzas, o se utiliza mucho en algunos pies planos irreductibles. El caucho, para que se den una idea de qué es con lo que se fabrica la suela de las zapatillas. Entonces es un elemento que tiene gran resistencia a la compresión. Ahora cada vez se están utilizando de todos modos más los cauchos sintéticos, que son más económicos y tienen mejor coeficiente de rozamiento que el original. Vamos al cuarto elemento natural, es el corcho. El corcho se obtiene de la corteza del alcornoque, es un tejido vegetal que en botánica se denomina felema y que recubre el tronco de un árbol. Acá les puse una imagen de las cortezas de los árboles que son cortadas para obtener el corcho. La principal ventaja que tiene el corcho es que tiene muy bajo peso. Entonces, y tiene gran capacidad de resistencia a la compresión, al igual que el caucho. Fundamentalmente se utiliza también para la fabricación de alzas por esta misma cualidad y para grandes acortamientos, porque es muy liviano y de escasa deformación. Cuando tenemos una dismetría, en vez de poner una alza de caucho, se puede poner una alza de corcho, que es mucho más liviano. O sea, en la misma cantidad de material tenés una ligereza importante en el corcho. El corcho es el típico corcho natural que vemos en las botellas de vino, que se utiliza en ortopodología. Y también tiene derivados sintéticos que son conglomerados de materiales termoplásticos o termoadaptables, que está el corcho EVA, el corcho caucho, el corcho nylon, el cornylon, que también es corcho y nylon, el EVA corcho. Y también han sido diseñados para mejorar las propiedades físicas del corcho. Y después, por último, tenemos los metales, que los metales son utilizados en la ortopedia moderna, fueron los primeros materiales utilizados en la ortopedia moderna, ahora están en desuso porque son pesados y son muy duros. Se utilizaban mucho para férulas, para prótesis, aparatos de marcha. Se utilizaban mucho en los calzados ortopédicos. Cuando yo era chica, que tenía más o menos 6 años, en ese tiempo se utilizaban un montón todavía las alzas o los arcos de metales.
Y ahora vamos a los materiales sintéticos. Bueno, espero que la parte de materiales naturales les haya quedado clara. Y como les comenté recién, simplifiqué la clasificación de los materiales sintéticos a 3 grandes grupos. En Argentina tenemos poca cantidad de materiales disponibles, no tenemos todos. En otros países, sin embargo, sí. En España es un paraíso de materiales, en Brasil también, pero en Argentina tenemos, dentro de todo, pocos. Una de las clasificaciones son los polímeros, que son los materiales más utilizados dentro de la fabricación de órtesis plantares. Su uso está enfocado a los procesos en los que el objetivo es la estabilización y el control funcional del pie. Los polietilenos duros presentan como principal inconveniente el bajo nivel de flexibilidad, por lo que perdurizan en exceso, pudiendo llegar a causar cierto grado de atrofia. El polietileno es un plástico que vos lo calentás y adquiere flexibilidad. Después lo moldeas y queda duro, es un termoplástico. Entonces, ¿qué hacen los polietilenos? Ferulizan los movimientos fisiológicos del pie. En algunas personas es correcto y en otras personas, en la gran mayoría, es incorrecto. Y pueden llegar a causar un gran grado de atrofia. Los acrílicos, otro tipo de polímeros, presentan gran fragilidad a los impactos, al igual que los polietilenos, que resultan muy duros al corte. Y este aspecto va a dificultar la manipulación. A la hora de que nosotros tenemos que realizar elementos en las órtesis plantares por ahí con tijeras. El polipropileno es el mejor aceptado y el más adaptable a las necesidades de las órtesis plantares funcionales. Y una gran alternativa a esto es la fibra de carbono, cuya principal ventaja es el bajísimo espesor requerido para poder estabilizarla. La fibra de carbono también se utiliza mucho en aviación, se utiliza en bicicletas, no sé si, supongo que conocen las bicicletas de carbono que se usan en competición. Es un material que está compuesto por fibras, tal como lo dice su nombre, y resina, combinado con resinas. Entonces se obtienen muchísimas propiedades mecánicas, un poco a bajo peso y a bajo grosor. Bueno, y cuando nosotros le hablamos de polímeros, los podemos clasificar también, porque en la naturaleza también existen polímeros, los polímeros naturales. ¿Y cuál podríamos decir que es un polímero natural? Las proteínas, los ácidos nucleicos que tenemos, los polisacáridos, también el hule, el caucho natural es un polímero, la lignina. Esos son polímeros naturales. En este apartado estamos hablando de polímeros sintéticos y semisintéticos. Y en los semisintéticos se obtienen de la transformación de los polímeros naturales. Por ejemplo, la nitrocelulosa, el caucho vulcanizado, como decíamos recién, que ya hay materiales naturales que tienen sus derivados sintéticos, estamos hablando de estos polímeros semisintéticos. Y por último tenemos los polímeros sintéticos. Muchos de los que se obtienen industrialmente es a partir de monómeros. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros, ¿cómo se los nombra? A partir del monómero del que estamos hablando, del que producimos el polímero. Entonces, si decimos policloruro, estamos hablando que es el cloruro de vinilo, el PVC, en polímero. El monómero sería el cloruro de vinilo y el poli es el sufijo del polímero. El polietileno es etileno, sería el monómero del que estamos obteniendo. Entonces las propiedades se obtienen del monómero. ¿Recuerdan? Bueno, recuerdan no. Cuando ustedes utilizan acrílicos en las uñas, que tienen una fase líquida y una fase en polvo, eso es un polímero que se obtiene a partir de un monómero. Bueno, y después también los podemos clasificar, recién los clasificamos sobre el origen, pero también los podríamos clasificar según el comportamiento en relación con la temperatura.
Entonces tenemos los polímeros, que son elastómeros, cuyo comportamiento elástico pueden ser deformados sin que se rompan sus enlaces. Para que se produzca una cadena de polímeros se necesitan enlaces. La cantidad de enlaces les va a dar esta clasificación. Entonces tenemos los elastómeros, que pueden ser deformados, pero los enlaces no se van a romper, por lo tanto van a tender a volver a su forma. Después tenemos los termoestables, que cuando nosotros los calentamos, no fluyen, se mantienen en esa misma condición. ¿Por qué? Porque los entrecruzamientos moleculares de los monómeros es fuerte y entonces impide el desplazamiento de las moléculas. Y tenemos los termoplásticos, que cuando nosotros los calentamos podemos llegar hasta hacerlos líquidos o ablandarlos lo suficiente. Y cuando se enfrían, se endurecen y queda la forma que nosotros le dimos. La estructura de estos tiene pocos o ningún entrecruzamiento. Y si los clasificamos de acuerdo a su forma química, también podemos decir que tenemos polímeros orgánicos que poseen en la cadena principal átomos de carbono. Podemos decir que tenemos polímeros orgánicos vinílicos, donde la cadena principal de sus moléculas esté formada exclusivamente por átomos de carbono, y dentro de ellos podemos distinguir las poliolefinas, formadas por una polimeración de oleafinas, el polietileno y el polipropileno. Después tenemos los polímeros estirénicos, que incluyen al estireno entre sus monómeros, por ejemplo, el poliestireno y el cauchoestireno butadieno. No es necesario que se aprendan todos estos nombres, pero para que tengan en cuenta que las características del monómero es lo que les va a hacer la diferencia en cuanto a las propiedades mecánicas de los mismos. Después tenemos los polímeros vinílicos halogenados, entre los que se incluyen átomos de halógenos, como el cloro o el flúor, por ejemplo, el PVC. Después tenemos los polímeros acrílicos, entre ellos tenemos el polirmetilactilato, que muchas de las chicas que están viendo esta conferencia lo conocerán como el poligel. Después tenemos otra clasificación más, que son los polímeros orgánicos no vinílicos, que además del carbono tienen átomos de oxígeno o de nitrógeno en su cadena principal. Y entre estas categorías tenemos los poliesteres, las poliamidas y los poliuretanos. Y después tenemos los polímeros que son inorgánicos, que están basados totalmente en azufre, por ejemplo los polisulfuros, o los basados en silicio, por ejemplo las siliconas. Y ya estamos terminando. Hice un apartado para la EVA. La EVA es el material por excelencia con el que nosotros vamos a trabajar, al menos en nuestras prácticas. Es el que mayor disponibilidad tenemos. Las siglas EVA es etilvinilacetato. Es un copolímero de etileno y de acetato de vinilo. El porcentaje del peso del acetato de vinilo por lo general es del 10 al 40%. Se trata de un polímero, pero como se acerca más a los elastómeros en cuanto a la suavidad y a la flexibilidad, puede ser procesado igual que los termoplásticos, por lo que este tipo de materiales recibe el nombre de elastómero termoplástico. Existen multitud de grosores, densidades y colores. Es muy fácil la fabricación industrial de la EVA, y habitualmente los más finos se emplean como forros, mientras que los otros se pueden utilizar como cualquier elemento de una ortesis plantar. Dependiendo del grosor y de la densidad, pueden empezar a moldearse a partir de los 80 grados centígrados, pero a la temperatura idónea, cercana a los 120. Y requiere un tiempo de calentamiento de 1 minuto por milímetro de espesor a esta temperatura. Bueno, y acá por último les voy a dejar unos links que les pueden interesar para que amplíen la información que ustedes han recibido en esta conferencia, más si quieren ampliar la información que tienen del cuadernillo. Sin embargo, bueno, como siempre les digo, para los trabajos prácticos y para
examen final, con los cuadernillos que yo les voy pasando de clase a clase, es suficiente. Bueno, con esto hemos terminado por el día de hoy. Les agradezco un montón la atención.